Hoy tenemos una conversación que muchos viven, pero pocos saben explicar, porque se habla mucho de rupturas, pero no tanto de lo que pasa después, especialmente en los hombres. Hoy nos acompaña Augusto Blanco, psicólogo especializado en la salud emocional masculina y fundador de Man Helping Men, una práctica enfocada en trabajar con hombres que enfrentan ansiedad, depresión, adicciones, identidad y relaciones. Augusto, bienvenido a Amor Crudo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Michelle? Gracias por tenerme. Emocionado por estar acá y hablar sobre mi práctica y lo que veo casi todos los días en ella, que es ruptura emocionales del lado masculino. Sí, no, me encanta y gracias por participar porque es tan difícil conseguir que un hombre venga al podcast. Primero, hablar de relaciones y segundo, hablar en general. Es complicado. Entonces, muchas gracias por hacer esto. Ok, siento que este tema es como que todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Pero no siempre se entiende bien, especialmente cuando hablamos de los hombres. Hay muchas ideas, muchos mitos, pero poca profundidad en la conversación. Entonces, quiero abrir la charla de hoy por esta pregunta. ¿Por qué parece que a muchos les cuesta tanto superar a una ruptura desde la perspectiva del hombre? Bien. Para poder contestar eso, te voy a armar como... Claro, es que es interesante el tema de los hombres como una cajita negra. Hay un montón de preguntas y un montón de hipótesis, pero hay pocos que puedan decir, no, mira, en realidad está pasando esto. Así que yo voy a armar como algo, un texto general para después decir, mira, es por esto. Y vamos a empezar por el tema del apego, que seguro ya lo has escuchado, seguro quienes nos escuchan ya conocen un poco el tema, así que lo voy a hacer rápido. Pero apego es este mecanismo que tenemos muchos animales, principalmente los mamíferos, algo evolutivo para mejorar nuestras oportunidades de supervivencia. ¿Cómo? Formando un lazo fuerte con nuestras figuras cuidadoras, realmente nuestros padres. En el humano esto es mucho más complejo y la idea es que un buen apego te pueda dar dos cosas principales. Primero, una sensación de valor, que sos válido, de que sos querible solo por quien sos y que no tenés que hacer cosas para conseguir ese amor incondicional. Y lo segundo, la capacidad de poder regular tus estados internos, sobre todo tus emociones. Porque tenés a alguien ahí que te acompaña, que cuando uno es niño lo puede escuchar, lo puede contener, puede decir todo va a estar bien y le puede dialogar como, bueno, ¿qué sentís ahora? ¿Dónde lo sentís? ¿Por qué pensás que te pasó? Y puede ayudar a que ese sistema emocional vaya madurando. El tema arranca cuando eso no pasa, que lamentablemente la mayoría de las personas hoy en día no tenemos ese apego seguro que llamaríamos. Tenemos otro tipo de apego, lamentablemente. Y eso lleva a que, sobre todo en varones, lo que veo es, por un lado, cuando no se da esa base de, che, vos sos válido solo por quien sos, vos mereces amor por existir, que después el fundamento de, a lo largo de la adolescencia, crear una fuerte Ujú. personalidad, una buena autoestima. Lo que muchas veces se aprende es, yo únicamente soy válido o recibo afecto si hago cosas que lo merezcan, si consigo logros, si saco buenas notas, es condicional. Necesito algo porque si no, yo por mí mismo no tengo valor. Y lo segundo es que al no tener un espacio o una persona que nos ayude a corregular, no sabemos cómo lidiar con muchas emociones negativas, realmente inseguridad, vergüenza, culpa, incertidumbre, ansiedad, y todas las conocidas, todas las que escuchamos. Entonces, se desarrollan principalmente dos mecanismos. O la evitación, que es trato de no sentirlo nunca y si hay algo que siento que puede hacerme sentir eso, nos vimos. O la regulación externa, que es busco algo en el afuera que me ayude a calmar porque yo por mi parte no puedo. Que ahí aparece mucho lo que es el tema del alcohol, el cigarro, el cannabis, la masturbación mucho tiempo con el celular, viste, todo lo típico. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se relaciona esto con los hombres y la ruptura? Es que lo que veo mucho es que en el hombre adulto, dos de las cosas que más le dan ese sentido de yo soy valioso, tengo cosas que me hacen valioso, son el trabajo y la pareja. Así de sencillo. Y cuando Es uno de estos verdad. pilares tan fundamentales se cae, ¿qué va a pasar? El hombre se va a poner del orto. Va a empezar a sentir un montón de cosas difíciles, perdón la palabra, va a empezar a sentir un montón de cosas Tranquila, difíciles que no sabe después regular, que no tiene claro. idea de qué hacer con eso.
Entonces, ¿cuál es una de las formas más sencillas de solventar la situación ahí? Lograr que esa persona vuelva, lograr que esa persona Mm, otra vez sea nuestra pareja para decir, ah, bueno, el problema ya no está, porque si no, yo solo no sé qué hacer. mm, Es lo que veo que muchas veces explica por qué al hombre le cuesta tanto la ruptura, porque es como que siente que una gran parte que le permitía ser, que le daba sentido a su sí mismo, desapareció y ahora está en un estado que tampoco sabe cómo lidiarlo. claro. Pero me parece interesante que tú digas que a los hombres le cuesta bastante porque está el mito de que los hombres superan más rápido, ¿no? Como que, o sea, ¿qué tan cierto es eso realmente? Sí, es interesante. Obviamente no digo que estas cosas no pasen también en mujeres, sino que al trabajar más con hombres y ver también algunas cuestiones masculinas del trabajo con ellos y de cómo somos criados, es como que se nota más. Y con esto de superar más rápido, puede que desde el afuera uno piense que es superación, porque cuando decimos alguien supera rápido, ¿qué es lo que vemos en esa persona que nos dice que superó rápido? Ujú. Vos, Michelle, ¿qué cosas ves que decís, bueno, esa persona superó? Claro, uno ve a la persona que sí saliendo de nuevo, divirtiéndose o no habla de ti, o sea, es más como em, un espejismo, ¿no? Lo que vemos, pero no sabemos lo que están sintiendo. Pero Claro, es más o menos así como yo lo veo. claro, esas son las cosas que yo escucho que las personas dicen para decir, viste, superó, ya está en otra. Ahora, yo tengo el privilegio de trabajar bien de cerca y poder hurgar, y lo que encuentro es eso que te dije de la evitación, por ejemplo, de no quiero estar solo, no quiero pasarla mal, entonces vivo de gira, vivo saliendo, tomando, porque el alcohol ayuda a que la Salgo con otras, salgo rápido, con otras para llenar ese vacío, pero después me doy cuenta de que no son la misma persona y me vuelve a caer el bajón. Si alguna vez te cruzaste con una persona que se conocen hace poco y ya a la semana o dos, viste mensaje todos los días, emojis, buen día, ¿cómo estás? Se usan apodos y después de un tiempo desaparece con el mismo rapidez. impacto con el que apareció, muy probablemente sea eso. Claro, pero probablemente sea que estaba tratando de tapar algo con otra Mm, persona, y cuando se terminó de dar cuenta de que, che, no solo tengo que hacer el duelo por la persona anterior, sino que además esta persona es un vínculo nuevo y requiere mucha carga, lo más fácil es desaparezco. aquí decimos ghosting, Claro, claro, totalmente. se Acá también creo que desaparece. tenemos el término Sí, también. bombing, tenemos todos los términos, así que fíjate lo común que es que ya tenemos estos tipos de términos. Muchas veces vienen por ahí. Claro, pasó tanto que le tuvimos que encontrar un término. Claro, y encima para algo específico, porque no es una cuestión que pasa mucho también en el trabajo, pasa mucho con la familia, no, es casi específicamente de relaciones amorosas. Sí. Ahora, en todo ese tema, ¿no? Estamos hablando de cómo los hombres procesan o no procesan. ¿Tú crees que o bueno, tú crees no, según tu experiencia, lo que tú ves en tu práctica, los hombres sienten menos o simplemente es que no saben cómo procesar lo que sienten? Es una pregunta interesante y lleva a recordar algunos planteos esto de, bueno, el hombre es más lógico, la mujer es más emocional y las cosas son así y van a ser siempre así. Y en realidad lo que vemos gracias a los avances de la neurociencia y todos los estudios específicos de las partes del cerebro es que sentir, conectar, activar emociones y procesarlas es una habilidad. Es lo mismo que aprender a tocar el piano o aprender a andar en bici o poder dibujar. Son distintas áreas del cerebro que mientras más uso tengan, mejor se van a poner, más tamaño van a tener, más conexiones entre las dendritas y las neuronas van a haber y más dominio va a tener la persona de esa habilidad en particular. Si vos querés a alguien que tenga una muy buena coordinación motriz fina, le enseñás el piano Ujú. desde chico y vas a encontrar que tiene una parte, creo que del cerebelo o de relacionado con eso más desarrollado que la de sus pares. Mismo con las emociones. Si vos a alguien le permitís y lo ayudás a sentir sus emociones desde chico, va a tener un sistema límbico y áreas relacionadas mucho más desarrollado que la de sus pares. Acá entra lo que dije antes de la crianza, sobre todo en términos de hombre. Ya sabemos que la crianza tradicional medio castiga a los hombres por mostrar ciertas emociones, lo que es tristeza sobre Sí, todo, frustración, lo que es miedo, que es vergüenza, todo eso son
altamente castigadas, muchas veces por las personas que se supone que nos tienen que criar. Entonces, Y ¿qué por la pasa? sociedad también, ¿no? Los hombres no lloran, no puede ser débil, Exactamente. todo eso. Todo. ¿Qué consecuencias tiene? Que la persona, primero, no tiene un espacio para contactar con esa emoción y por ende no puede entrenarla, porque ya hasta la activación se castiga. Y por otro lado, que empieza a desarrollar estrategias no de conexión y trabajo, sino, como dijimos, de evitación. De, che, bueno, si cada vez que me aparece esto la paso mal, porque me retan, porque me putean, porque me tratan de marica, entonces no tiene que Sí, aparecer voy a nunca. dejar de hacer eso. Por ende, parte neuronal no es entrenado, es como que no va al gimnasio esa parte, no mete repeticiones, no se hace más fuerte. Y después cuando vemos análisis entre adultos encontramos que hay menor desarrollo neuronal en esas áreas que comparado con mujeres, hay más dificultades para procesar emociones que comparado con mujeres y mucho más problemas en términos de reconocer qué se siente, poder ponerlo en palabras y poder hacer algo al respecto que nuestros pares femeninos que en general tienen una crianza que si bien también muchas veces es complicada, no tienen esa Ujú. prohibición de, no, esto no lo puedes sentir, sino que muchas veces si se la ve llorar o se la ve tener una emoción, no es censurada, es como, y bueno, comparado con el varón. Claro, total. Y tiene mucho que ver con la cultura. Siento que en la cultura latina esto es aún más significativo. Sí, totalmente. En la cultura latina se han hecho muchos estudios del machismo y el marianismo para tratar de entender mejor cómo esos estereotipos, al momento de criar en base a ellos, qué consecuencias van a tener en la persona y en su alrededor. Entonces, muchas veces mi trabajo es lograr encontrar eso, lograr decirle a la persona, che, mira, en realidad sentir emociones es muy necesario y es muy copado porque son herramientas de supervivencia que nuestro cuerpo desarrolló. Justo hace poco me tomaron un artículo para una página de esto, de que las emociones son una respuesta de la evolución para que nos adaptemos mejor. Entonces, es una locura no prestarle atención. Sí, hasta las complicadas. Okey, Vergüenza, culpa, celos, sí, vergüenza. Te la tiro, pero probablemente ya lo sepas. Vergüenza tiene que ver con la sensación de haber fallado al grupo y de la posibilidad de ser marginado. Y como nosotros somos animales sociales, tenemos que sobrevivir en grupo, porque si no, la vamos a pasar mal. ujú, Entonces eso fue desarrollado para mantenernos trabajando en equipo, cooperando. La culpa tiene que ver con sentir que algo de lo que hicimos no coincide con nuestros valores. Los celos tienen que ver con sentir que un vínculo que apreciamos mucho está en peligro. sí, La emoción en sí no es problemática, te quiere dar información importante de cómo navegar. Respuesta a esa emoción, ahí es donde puede ser problemática. Que si, por ejemplo, si para celos yo lo empiezo a sentir, entonces le digo a mi pareja, no salís más, porque así no hay chance de que conozca a alguien, pero si siento celos y eso me permite reflexionar sobre, bueno, ¿cómo está yendo mi relación hasta ahora? Siento que va bien, siento que no tengo una conversación íntima con mi pareja y le digo, che, mira, estoy teniendo estas inseguridades, claro. puedo con eso tener una buena comunicación, cosa que los dos nos sintamos más cercanos. No solo calmo mis celos, sino que además la relación prospera. Fantástico. Y lo identificas, o sea, te hace pensar a ti de que por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y tengo que dejárselo saber a mi pareja de una manera, ¿cómo se dice? Healthy, ¿no? Saludable para que, como tú dices, porque esas conversaciones difíciles hacen que la relación florezca. Y acá Totalmente de acuerdo. llegamos a un punto particular que tiene que ver también con la crianza tradicional, que es que no solo somos nosotros hombres los que tenemos ese papel de cómo debe ser un varón. Ujú. Que hay uno de mis escritos que publiqué hace poco que es el que mejor recepción tuvo, que tiene que ver sobre hombres que en algún momento se abrieron a otras personas, principalmente a las parejas, y fueron rechazados por eso, que tuvieron un momento de contar un trauma que tuvieron o de mo un poco de: "Che, me siento muy mal", de llorar por De primera vulnerabilidad. exacto, de vulnerabilidad, que es algo que se busca mucho, y la respuesta del otro lado fue disgusto, rechazo, repulsión, crítica, confusión, al punto de que muchos perdieron esa pareja, porque la otra pareja les dijo, ya no te veo atractivo, ya no te veo como hombre, pasaron cosas y ya me parece que no es lo mismo, así que cortemos. Porque se tiene ese chip de que no, el hombre se supone que no le pasa nada, te lo banca Es todo. fuerte, claro.
hay nada que lo inmute y que no tiene nada de malo con que algunas cosas nos afecten, primero porque somos humanos, todo nos afecta, y segundo Ujú, porque el tener esos momentos de, yo les explico a los varones con los que trabajo, el tener esos momentos de poner llanto, que es visto como lo peor, o de sentirse mal, sentir inseguridad, lo que sea, lo que permite es masticar todo eso, digerirlo, expulsarlo y dejar espacio para algo nuevo. Es como hacerle mantenimiento a la máquina, o como alguien que cuida a sus armas antes de un ujú, combate, puede volver a la lucha. claro, Tengo que usar ese tipo de analogías porque viste que resuenan. para que entiendan. Claro, pero Sí, justamente el tener esos momentos, primero que sentir algo no lo hace realidad, no es que si sentí ujú, inseguridad sos un súper inseguro, no tenés, no, sino que lo que permite es que después de eso, si se mide a la persona va a encontrar que hay más motivación, mayor productividad, una confianza más fuerte, una autoestima más resiliente, hay un montón de beneficios, cosas que querés ujú. que solo se pueden conseguir a través de esos momentos de dolor y de dureza que son momentáneos. Y yo digo que si tu pareja no está apta para eso y no responde bien, pues quizás no era para ti, porque imagínate, si no puedes ni tener ese tipo de conversación con tu pareja, Claro, no sé, yo totalmente. aquí opinando. El tema es que sí, tenés razón. El tema que veo mucho es que esa es tal vez la primera vez que se animan a abrirse con alguien. De vuelta, Mm, yo he tenido toda una vida que le decía, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Bueno, toman coraje, por fin se abren y la respuesta es, de vuelta, esto es malo. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Cuánto va a tardar hasta que vuelva a animarse a abrirse? Ese solo sí, momento puede ser algo que dura, pero ujú, más años y tal vez las parejas siguientes tienen que todavía cargar con las consecuencias de ese daño. correcto. Tal vez son Correcto. parejas mucho más maduras, son más Ujú. aceptantes de una persona real, humana y no un robot que se banca todo, pero como quedó esa cicatriz, ¿viste? El hombre está como, no, 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 porque ya No confié vuelvo a hablar. y así me fue. Y es muy difícil a veces Wow. sacarlo de esa posición. Sí, me imagino. Bueno, esos son los que terminan en terapia contigo, ¿verdad? Algunos sí, pero viste que también está el tema de ir a terapia es malo, significa que no te la banca, que sos de... Sí. Oh, eso ya ese es otro episodio. El estigma. Volviendo al tema de lo que es la ruptura, otro tema importante es el ego versus la herida, ¿no? Para aquellas personas que están pasando por la ruptura y sienten todo lo que están sintiendo y están tratando de procesar y con la vulnerabilidad y todo eso. ¿Cómo diferencia una persona entre la extraño o me duele haber sido rechazado? O sea, ¿cuál es esa línea delgada de que no sé si es el ego que me pegó, de que, o Sí. sí, si era el amor de mi vida? Muy complicado porque muchas veces ni los hombres mismos saben si es del uno o si es del otro. Yo te puedo contar un ejemplo. Tuve un caso de un joven en sus veintes que tuvo una pareja, su primer pareja de larga duración, imagínate, por tres años y medio. Compartieron de todo. Cuando se conocieron, se compartieron poemas. O sea, imagínate, casi idílico. Súper romántico. Claro, y llega un momento donde la otra persona, la chica, empieza a atravesar unas situaciones y dice, necesito un tiempo para mí, tal vez me gustaría que nos tomemos un tiempo, que era más para cortar. Seguían teniendo un buen vínculo de amistad, pero, viste, ella Ya no había viendo, la conexión romántica. ya ella estaba viendo para vivir sola, ya se notaba de que, bueno, era casi una ruptura, salvo el Habían nombre. señales. El tema es que eso no es tanto lo que lo descolocaba a mi paciente, además del che, pero ¿cómo si no? Si estábamos re bien, si esto que lo. Sino que además se enteró que su expareja se estaba mandando poco muchos mensajes con un compañero de una actividad que ella hacía, una actividad creativa, que habían tenido un problema antes, pero que después le seguía hablando. Y mi paciente no entendía como, cómo puede ser si se supone que le hizo esto, si se supone que pasó esto. Y lo que encontramos, medio toqueteando, fue que había una posible herida muy grande en esa persona, un algo que le decía, no estoy siendo suficiente hombre, porque me ganó otro. Esa es la sensación que estaba recibiendo esta persona y que lo volvía loco. No podía dormir, había aumentado el consumo de alcohol, a veces hablaba con la pareja y le salían algunos mensajes, viste, pasivo-agresivo, algunas contestaciones medias picantes que después se daba Oh, cuenta y decía,
¿pero qué me pasa si yo no soy así? ¿Por qué me sale esto? Se sentía muy culpable. Pero cuando pudimos dar cuenta de eso y le pude calmar mucho esas ansias, se convirtió en otra persona. Fue como, listo, ya puedo dormir bien. claridad. Camila, si querés ir para allá, no pasa nada. Obviamente estoy cambiando los nombres, tranqui. Sí, me molesta un poco que hables con esa persona, pero bueno, viste, es tu vida. Ya no había algo que lo ponía en sensación de Ujú, peligro. Y eso, ese caso se relaciona mucho con lo que hablaba antes, de que si uno no tiene la base segura, depende de cosas de afuera. Y algo que está muy atravesado por nosotros hombres es la idea de una constante prueba de masculinidad. Es muy loco porque no hay algo que si hacemos, tenemos, es como listo, ya sos hombre, de acá en adelante no importa lo que hagas, siempre vas a ser hombre. Sino que es algo que está mm, constantemente en evaluación. Vos podés tener un cuerpo súper entrenado, o puedes tener una carrera profesional, o puedes haber tenido un montón de parejas mujeres, pero si te pintas las uñas, viste, ya, claro, o si te pones una pollera, ya, le das una cosita chica, ya vas a tener personas reaccionando, sancionándote por eso, y vas a tener ese chip que tenés adentro que te dice, y uno grande que hay en el tema masculinidad es la competencia entre hombres, por puesto de trabajo, por quién es el más grande claro. por mujeres. Entonces, cuando se le perdió a mi paciente ese chip de está ganando otro hombre, sin que se dé cuenta él, porque él al principio no conectaba, lo volvía loco, el cuerpo reaccionaba como que estaba en peligro sí, literal en peligro, Sí. modo vida o lucha. Cuando reconocí eso y lo pude calmar, tardé menos de un mes y se volvió Oh, otra persona. Cuando me dijiste eso, me salvaste la vida. Me dijo como 3 veces. claro, porque le pudo poner lógica a lo que estaba pasando, lo entendía. Ya no estaba Bien. actuando nada más como de cerebro primitivo, que es como alerta. Claro, y pude darle Sí. señales para que esa parte también emocional se calmara, porque le dije, mira, si ella decidió con vos tener su primera relación también, pasar 3 años y medio juntos, y ahora que está en un momento de duda, lo único que está haciendo es tontear, no me da la sensación de que el otro de verdad sea importante y esté considerando una relación. Me parece que es una figurita, me parece que es que si no fuera él, sería un chico de gimnasio. Cualquiera, Claro, no importa él en sí, es solo, viste, es un lo que representa. claro, es una distracción. El que importó acá fuiste vos, porque con vos sí decidió 3 años y medio. Ay, cuando le dije eso fue como, Que son muchas cosas, como tú dices, al final los hombres a veces el único espacio que tienen para ser vulnerables o procesar y eso, sus emociones es dentro de la relación. Entonces, de repente se va la relación y pierden ese safe space, no se hallan, más el ego, más la competencia, todo. Y así no haya otro hombre, siento que también sale como que, bueno, el próximo, ¿quién va a ser la próxima pareja? ¿Quién me va a reemplazar? sí, Siento que también pasa en las mujeres, sí, pero totalmente. no sé, las mujeres, usualmente las mujeres se quedan solas, se retractan, no digo que todo el mundo, pero analizan, procesan, pasan el duelo, mientras los hombres, como tú dices, están ahí bebiendo más, saliendo más, hablando con otras chicas, y después como que los papeles se voltean. Después las mujeres renacen como que yo empoderada, individual, no necesito a nadie, y ahí es cuando los exes regresan como que por favor, perdóname, yo quiero estar contigo, no me dejes. Me parece, no sé, es lo que más yo veo. Sí, es totalmente, he visto muchos de esos casos de vuelta. Las personas son muy distintas, entonces no es que esto se va a aplicar a todas las personas, pero sí son patrones que veo en general y cada uno le agrega su propio sabor, quiero o no. Pero también tiene que ver mucho con esto que mencionaba de que así como nosotros hombres tenemos constantemente en duda de si somos hombres o no y siempre tenemos que probarnos una y otra vez de que sí, soy hombre porque mirá, sigo teniendo pareja, sigo intimidando personas, sigo trabajando bien. Tal vez en la crianza de mujeres no hay algo que constantemente les enseñe a mostrar de que efectivamente siguen siendo femeninas, sino que para bien o para mal la sociedad dice, listo, quiero o no, va a ser mujer y ya está, listo, no te queda otra. El que está en constante cuestionamiento es el hombre y por eso las dinámicas cambian en ese. Entonces es más fácil, además de que la mujer tiene mejores herramientas emocionales, por lo que hablamos, más fácil que se pueda Ujú. retroceder, puede empezar a hacer ese duelo, puede empezar a
de cerrar algunas cosas y dejar espacio para decir, bueno, ahora salgo y no digo que mis vínculos van a ser 100% súper sanos, pero comparado con chabón, probablemente sean mejores. okey, okey. Sí, porque también es que es el tabú también, o sea, tú ves que los hombres hablan con sus amigos, por ejemplo, entre hombres se hablan de rupturas y relaciones. No, no, esto es muy interesante y lo vi en un grupo, lo escuché en un grupo de masculinidades que trabajábamos con otros hombres que trabajan Ujú, en salud, los psicólogos. Y es que muchas veces nuestras conversaciones con otros chabones son superficiales. Hablamos de temas que no se meten mucho. ¿Por qué? Porque aprendimos desde chico a ver al, al otro varón como un oponente, como un peligro compañero. Y digo, era chico y me hacían bullying, ¿quiénes me hacían bullying? Era mi padre, mi abuelo, mi tío, mi compañero de fútbol, mi compañero de escuela. Asociar otros hombres con peligro, con daño, están en guardia. Es por eso que hasta muchas veces los tratos entre amigos, vos lo escuchás y decís, "Pero eso es horrible". A veces ni a mi peor enemigo le haría esas cosas. ¿Viste las bromas pesadas llamadas que decís, eso de broma no tiene nada, es pesado directamente? Viene por ahí, porque estamos acostumbrados a ver al otro como, ajá, pero son un peligro. No, no te dejo acercarte. Y como no te dejo acercarte, pero te voy a contar que me siento mal, que tengo problemas de me rendimiento, vas con mi mujer, claro. eso, pero prefiero llevármelo a la tumba. Y muchos lo hacen. Y nosotros más bien, taca, 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 taca. Y Deja que que te me cuento parece porque taca, taca, taca. fantástico. Me parece fantástico que a través de la historia siempre han habido como, pero de verdad, siempre han habido círculos de mujeres, hasta en los pueblos cuando se tejían juntos o cuando se preparaban comidas siempre han habido círculos que impulsaban el diálogo y la confianza entre ellas. Y nosotros, medio que no teníamos eso, no tenemos eso. Es siempre presentar la máscara, la mejor máscara para que no nos ataquen. Y si toca atacar, bueno, que caiga otro mientras no caiga yo. Atacar antes de Okey. ser atacado. Bueno, pues me ha encantado la conversación. A cerrar, siento que muchas personas, como tú dices, están viviendo esto en silencio, por ejemplo, muchos hombres, ¿no? Repitiendo patrones, confundiendo emociones, sin realmente entender qué es lo que está pasando. Entonces, si le hablaras directamente a un hombre que nos está escuchando, nos está viendo, que no logra soltar a su ex, ¿qué le dirías? Esa terapia conmigo. No, bueno, chiste, Y que como chiste. terapeuta o como Sí, amigo sí, o como hombre. Eh, y lo primero que le digo a las personas con las que empiezo a trabajar es, mira, vos probablemente ya has intentado un montón de cosas hasta ahora, ya has intentado probablemente lo que venía haciendo para lidiar con emociones hace décadas, que es tal vez o tomar o fumar o distraerte, qué sé yo, esas cosas. ¿Te han estado funcionando? Probablemente no. En este punto no, porque te seguís sintiendo mal. Entonces, si seguís haciendo lo mismo, ¿por qué esperarías un resultado distinto? Tenés que hacer algo distinto para conseguir un resultado distinto. Que eso puede ser la terapia, que eso puede ser con alguien que sepa, obviamente, porque he escuchado historias con otros terapeutas que decían, ay, eso, que sepa, o abrirte con un amigo o una amiga sobre lo que te está pasando, o empezar a hacer unos ejercicios tipo meditación, pero no sobre pensar y reflexionar, no, sobre sentir en el cuerpo, pero vas a tener que hacer cosas distintas, porque si lo que venís haciendo una y otra y otra y otra vez no te sirve, Esperando, exacto, esperando algo distinto, eso nunca va a pasar, claro. Y esto pues, espero que le dé mucha claridad a las personas que quizás pensaban que pues no pueden soltar o que soltar es debilidad. Ok, espero que esto dé bastante claridad para algunas personas que quizás nos están escuchando, nos están viendo, porque no poder soltar no siempre es debilidad, por lo que estoy escuchando, en realidad es muchas veces la falta de herramientas emocionales, ¿verdad? y una analogía que uso para hacer una buena comparación es la de la comida. Curso natural de la comida es, entra por la boca, llega al estómago, se procesa, se digiere a través del intestino y después se expulsa y te quedas con lo nutritivo, te quedas con lo que sirve. ¿Qué pasa cuando vos comes algo y se queda atascado? Nos enfermamos. Me molesto. Es molesto, después nos enfermamos y no queda espacio para seguir comiendo. Y si no seguimos comiendo, no llegan nutrientes, nos morimos. Algo similar pasa con las emociones que por algo los índices de suicidio en hombres son tanto más altos. Los índices
índices de adicción son tan altos comparado con mujeres. Y es que cuando se acumulan toda esa experiencia emocional y no tienen una forma de ir saliendo, pasan problemas. Poder aprender a manejar esa mitad tuya de una forma eficiente y que te pueda alinear, te pueda impulsar más a tus metas en vez de tirarte para atrás en contra de ellas, clave si uno quiere tener una vida exitosa en todas las áreas habidas y por haber. Trabajo, familia, relación. Qué buena esa anécdota. Bueno, bueno, gracias nuevamente por estar aquí hoy. Me imagino que podemos seguir hablando, tal vez podemos hacer otro episodio en otro tema. Pero sí, gracias. Yo voy a dejar la información de Toro Augusto debajo del video de YouTube. Y bueno, nada, síganos. Un episodio nuevo todos los miércoles, amorcrudo.podcast. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.